¿Qué tal? Otra vez. Bueno, a continuación vamos a hacer el paso antes de empezar la cuestión vectores por método de componentes. Este video va a ser un breve repaso sobre las funciones trigonométricas básicas. Ok, ¿qué son cosas necesarias saber? Que bueno, las funciones, cuando hablamos de funciones trigonométricas, necesariamente estamos hablando de que son solo válidas para triángulos rectángulos. ¿Ya? Se construye para triángulos rectángulos. Entonces, ¿qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es aquel que uno de sus ángulos mide 90 grados, ¿no? Entonces, mira, a ver, por ejemplo, esto que tengo aquí es un triángulo rectángulo. Este ángulo de aquí, si lo medimos, pues obviamente va a medir 90 grados, ¿verdad? Entonces yo cojo mi grabador, 90 grados, ¿ok? Bueno, entonces cuando hablamos de funciones trigonométricas necesariamente vamos a hablar de triángulos rectángulos. Entonces tienes que acordarte de que un triángulo rectángulo pues tiene catetos e hipotenusa. Entonces los lados que están al lado del ángulo de 90 grados los llamamos catetos. Y pues esta línea más larga, que está, digamos, opuesta al ángulo de 90 grados, es lo que se conoce como la hipotenusa. Muy bien. Ok, entonces, ¿cómo funciona esta cuestión de las funciones trigonométricas? Mira, yo voy a definir la función seno, la función coseno y la función tangente de un ángulo cualquiera que yo he bautizado con el nombre del ángulo alfa. ¿Sí lo ves aquí? ¿Ya? Ok, entonces me interesa conocer cuál es el seno, el coseno y la tangente de este ángulo alfa. Muy bien, ¿cómo procedo? Bueno, a la hipotenusa ya la conozco, ¿verdad? Es este lado del triángulo que es bien largo, ¿verdad? Yo la voy a abreviar como IP. A este cateto, que está al lado del ángulo alfa, lo voy a llamar el cateto adyacente. Adyacente. Y aquí abajito le voy a dejar escrito ahí A de Y, de adyacente. A este de acá lo voy a llamar el cateto opuesto, porque si te das cuenta este es alfa y este cateto es opuesto a ese ángulo alfa. Entonces a este le voy a llamar el cateto opuesto. Muy bien. Y le voy a poner para fines de representarlo, le voy a poner OP. Entonces, la función seno, así rapidito, se define como la razón. Cuando dicen razones se refieren a división, ¿no? Es la razón, es la división entre el cateto opuesto al ángulo dividido para la hipotenusa. Entonces, cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno se define como el cateto adyacente dividido para la hipotenusa. Y finalmente, la función tangente. La función tangente está definida como el cateto opuesto al ángulo dividido para el cateto adyacente. Muy bien. Entonces, ¿ven? Ya tenemos definidas las funciones trigonométricas para este ángulo alfa. Para el seno, lado opuesto al ángulo alfa, dividido para la hipotenusa. El coseno, lado adyacente, dividido para la hipotenusa. ¿Adyacente a qué? Adyacente al ángulo alfa, ¿ya? Entonces, coseno, lado adyacente, dividido para hipotenusa. Y finalmente la tangente del ángulo alfa, lado opuesto, dividido para el lado adyacente.
Muy bien. Entonces ya tenemos definidas las tres funciones trigonométricas básicas, que con esas son las que vamos a trabajar, método de las componentes vectoriales. Entonces, estas son las que necesito que tú te aprendas. Va, ¿y cómo funciona esto? Bueno, no sé si tú te recuerdas, pero en algún video atrás te hablé del teorema de Pitágoras, que también es válido para los triángulos rectángulos, ¿no? Entonces, junto con el teorema de Pitágoras y estas tres funciones trigonométricas, tenemos para hacer maravillas. Entonces, acuérdate que el teorema de Pitágoras te dice: el cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados construidos en los catetos, ¿verdad? Ok. Entonces acuérdate de eso. ¿Qué más? Esto de aquí es Pitágoras, ¿eh? Este es teorema de Pitágoras. A ver, ¿dónde lo pongo? Pongámosle aquí. Pitágoras. Ok. Entonces, mira, con esto tenemos para hacer maravillas con triángulos rectángulos. ¿Qué más? Déjame tomar un poquito de agua. Cola. Ok, pongamos unos ejemplos de posibles aplicaciones de esto. Muy bien. Entonces pongamos un ejemplo. Imagínate que se te da el ángulo. Te dicen, sabes que aquí tienes un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 2 y este ángulo de aquí es 20 grados. Entonces imagínate la pregunta, te dice hallar el valor de los catetos. Ok. Obviamente esto es un triángulo rectángulo. El ejercicio lo que te da es, sabe que tenemos este triángulo rectángulo, sabemos que el ángulo de uno de los ángulos es 20 grados y la hipotenusa mide 2. Entonces me pide, ¿sabes qué? Hallar el valor de los catetos. ¿Cómo procedemos? Entonces tenemos que recurrir a nuestras funciones trigonométricas, ¿verdad? Podríamos hacerlo de la siguiente manera, mira. Este sería el ángulo alfa, ¿verdad? Podríamos decir, ¿sabes qué? Vamos a decir que el ángulo alfa es igual a 20 grados. ¿Ok? Muy bien, entonces procedamos a lo sonso con las funciones trigonométricas. Empecemos con el seno del ángulo alfa. El seno del ángulo alfa sería igual al lado opuesto, que no lo conozco. Si te das cuenta, no lo conozco. Lado opuesto no lo conozco. Ni tampoco el adyacente. Lado opuesto y adyacente. Ok. Entonces digo, seno de alfa, pero ¿cuánto vale alfa? Alfa vale 20 grados. Entonces decimos lado opuesto sobre hipotenusa. ¿Pero cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa vale 2, ¿verdad? Ok. Entonces mira, ¿ves? De aquí podemos hacer un despeje de fórmula y de un plumazo yo saco cuánto vale el cateto opuesto. Este que está dividiendo va al otro lado a multiplicar, ¿verdad? 2 por el seno de 20 grados. Siguiente. Ahora vamos a hallar el otro cateto faltante. Va, seguimos con las funciones trigonométricas. Pensemos en la siguiente función trigonométrica. Coseno del ángulo alfa. ¿Cuánto decimos que vale alfa? 20 grados, ¿verdad? Entonces decimos coseno de 20 grados es igual al lado adyacente sobre hipotenusa. Ahora, ¿cuánto vale la hipotenusa? 2, ¿verdad? Entonces ponemos el 2. Una vez más, hay que despejar, ¿verdad? Este 2 que está dividiendo, de este lado va a multiplicar al otro. Entonces me queda que el cateto adyacente, ¿cuánto valdrá? 2 por el coseno de 20 grados. Muy bien.
Y bueno, ¿y de aquí qué hacemos? Cómprate una calculadora. Necesito que tengas una calculadora. Ya te he dicho dónde puedes encontrarla, ¿no? Por ahí, bueno. Ok, ¿cómo empezamos? Escribimos en la calculadora 2 por el seno de 20 grados. Antes de empezar a utilizar tu calculadora, revisa la parte superior, que tengo una letra D, más o menos como te la estoy dibujando ahorita. Si tiene G o R, no vale. Tiene que ser una letra D. Una letra D, que esto significa que la calculadora está trabajando con degrees, es decir, grados. ¿Ok? Cuidado con eso. Muy bien, entonces si ya revisaste que tu calculadora tiene la letra D en la parte de arriba, estamos sobrados. Entonces ponemos 2 por el seno de 20 grados. Entonces, ¿cuánto me sale que mide el cateto opuesto? El cateto opuesto mide 0,68. Bueno, ahora vamos a ver el cateto adyacente. Cateto adyacente, 2 por el coseno de 20 grados. Me da 1,88. Muy bien. Y mira, ¿ven? Hemos encontrado el valor del cateto opuesto y del cateto adyacente de este triángulo rectángulo. Este de aquí vale, a ver, el adyacente vale 1,88 y el opuesto vale 0,68. Y con eso, pues ya estuvo, ¿verdad? Esto tienes que aprendértelo, esto ya tiene que estar en tu cabecita de un solo bombazo, ¿no? Esto es solo un paso. Ok, va, entonces acuérdate, funciones trigonométricas válidas para triángulos rectángulos, ¿no? Para triángulos rectángulos, solo para triángulos rectángulos, tiene que ser un triángulo rectángulo. Ok, entonces un triángulo rectángulo tiene hipotenusa y tiene catetos. Acuérdate que la función seno es la razón entre el lado opuesto y la hipotenusa. ¿Opuesto a qué? Opuesto al ángulo que queremos averiguar. Mira, ¿ves? Seno del ángulo, cateto opuesto, sobre hipotenusa. Coseno del ángulo, cateto adyacente, ¿a quién? Al ángulo. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Función tangente, cateto opuesto dividido para cateto adyacente. Tienes que aprenderte esas tres cosas. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa es válida para triángulos rectángulos? El teorema de Pitágoras. Tienes que ya tenerlo ahí en tu billetera de recursos para física. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya. Y bueno, te puse un ejemplo, ¿no?